Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, la Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy quiero traeros un tema que me resulta pues muy interesante, que he visto que a vosotras también os genera alguna curiosidad, y es realmente cómo se entrelaza este mini universo y multiverso a la vez de la autoestima y el amor propio con nuestra salud femenina, ¿no? Algunas me habéis preguntado, cuestionado e incluso me habéis transmitido un poco esa duda de no entendemos realmente qué tiene que ver o por qué nuestra autoestima interfiere en nuestra salud, por qué interfiere con nuestro útero, por qué interfiere pues, con nuestro sistema endocrino, ¿vale? Entonces, hoy vengo a hablaros un poquito más de ello, no hablaros de ello en profundidad, porque en los últimos años se ha puesto muy de moda hablar de la autoestima, hablar del amor propio, sin tener muy claro de qué estamos hablando, de la profundidad y del alcance que tiene y al mismo tiempo de la gran repercusión que tiene. Así que el objetivo del vídeo de hoy ya no es solamente traeros un poquito más de luz sobre este entrelazamiento, ¿no? Entre la autoestima, el amor propio y al mismo tiempo pues nuestra salud femenina, nuestro sistema reproductor, sino y especialmente generar un poco esa conciencia de lo importante que es cuidar y trabajar para tener una autoestima lo mejor posible y lo más sana posible, lo más cuidada, y cómo de importante es que le prestemos atención, porque es que nuestra autoestima no es un lujo, no es un capricho, no es algo superficial, sino que es algo imprescindible en nuestra salud, es algo que marca un desencadenante en todo lo que tiene que ver con nuestra salud femenina. Entonces, el objetivo es que convirtamos nuestra autoestima, nuestro amor propio, en dos grandes aliados cuando se habla de salud femenina y no en dos detonantes para que no solamente nos sintamos mal a nivel emocional, sino que nuestro cuerpo a nivel energético y a nivel fisiológico manifiesten un poco todo este punto de desequilibrio. Para empezar, como sabéis, me gusta hablaros y poneros en contexto de qué estamos hablando, y como la autoestima y el amor propio están rodeadas de tantos mitos y tantas creencias, lo primero que quiero hablaros pues es un poco de esta moda que se ha creado, ¿no? De ver la autoestima como un escaparate, como algo muy superficial, que no nos permite entender realmente qué es ese amor propio, qué es esa autoestima y, como os decía, cuál es el alcance que tiene nuestra salud. Cuando estamos hablando de autoestima, estamos hablando de una construcción interna, no de un escaparate. No se trata únicamente de vernos mejor o peor externamente en nuestro físico. Se trata de un estado emocional, de cómo nos sentimos emocionalmente. Se trata de estar en paz, se trata de estar cómodas, se trata de aprender a estar bien con una misma y no desde el punto de la máscara de fingir de sí, yo realmente me siento perfectamente cuando por dentro me siento rota, ¿vale? La autoestima no es un escaparate. Esto es lo primero que quiero que tengáis muy claro y lo que estéis muy conscientes para empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque la autoestima nos acompaña todos los días. En todos los ámbitos de nuestra vida manifestamos una autoestima saludable o una autoestima pues más frágil, ¿no? Sea cual sea la cara de la moneda desde la que estamos trabajando con la autoestima. Entonces es muy importante que nosotras construyamos para que en todos estos ámbitos externos nos relacionemos desde un punto sano para nosotras. ¿En qué ámbitos os digo? Pues que nuestra autoestima es fundamental en todos. Por ejemplo, si hablamos de los ámbitos más externos, de nuestra vida profesional, nuestra autoestima, nuestro amor propio juega un papel fundamental. Desde cómo me siento en mi trabajo, la motivación que tengo con el trabajo que desempeño, cómo me siento en el lugar, cómo me siento con mis compañeros, cómo me siento con el trabajo que estoy desempeñando, incluso en la elección que yo he hecho de mi profesión o de involucrarme en X aventura profesional, ¿vale? Ya os estoy hablando de seamos emprendedores o seamos personas que trabajamos pues bajo las directrices de otra, ¿no? Aquí nuestra autoestima juega un papel imprescindible.
y es importantísima que aprendamos a cuidarla porque este famoso síndrome del impostor, este sabotaje, esta falta de confianza a nivel profesional tiene que ver con algo más interno, tiene que ver con esa construcción y no es bueno, se me va a pasar y ya está. No, es bueno, tengo que trabajar en ello porque hay algo que tengo que cambiar en mí para que yo me pueda sentir bien. Pero no solamente se manifiesta en nuestra vida profesional, también se manifiesta en nuestras relaciones, todas nuestras relaciones interpersonales, ¿vale? Si queremos hacer aquí un poquito una criba, quizás, entre nuestras relaciones, es el momento de analizar por qué hemos escogido al círculo de personas, amigas, conocidas, compañeros, pues que hemos escogido. ¿Por qué? Pues porque la afinidad que sentimos con unos o con otros, las personas que escogemos para tomarnos un café o para tener una charla trascendental, cómo nos sentimos con ellas, en todo eso, nuestra autoestima es clave y también lo es en nuestras relaciones de pareja. O sea, ¿desde dónde buscamos a nuestra pareja? Desde la carencia, desde alguien que nos haga efecto parche, nos cubra aquí una carencia que tengo aquí o una herida, o desde la libertad de soy yo misma, tengo una buena autoestima y quiero crecer y compartir con alguien a mi lado, ¿no? Y no quiere decir que no haya trabajo que hacer igualmente, pero interfiere, ¿vale? Muchas veces de ahí que nos sentimos en relaciones que sentimos que no son sanas, que generamos una dependencia, que generamos un malestar, pero nos quedamos. Hay un motivo, ¿vale? También en la relación que mantenemos con el cuerpo, más allá de cómo nos vemos físicamente en el espejo o cómo te sientes con lo que ves, cuando hablamos de autoestima relacionada con el cuerpo, también tiene mucho que ver con cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo te sientes con él, lo que cargas en tu cuerpo, ya sea tuyo, de etiquetas, de las que tú te has puesto, de las que te han puesto, de las expectativas, de las heridas. Todo esto ahí está presente en nuestra autoestima, incluso las memorias que cargamos en él. Yo siempre os digo que nuestro cuerpo ha sido y continúa siendo, aunque de una forma quizás un poco más disfrazada, territorio de batalla. ¿Por qué hablo de territorio de batalla? Pues porque es ese lugar, ese espacio, porque las que me conocéis sabéis que yo siempre hablo del cuerpo como un lugar en el que todo el mundo tiene una opinión que dar, en el que todo el mundo opina, que sabe, aconseja, critica, juzga. Y eso hace que tú lo hagas también contigo misma. Pero es que también ha sido y lo es por este motivo un territorio de violencia, ¿no? Un receptáculo de violencia verbal y violencia física, muchas veces sin que seamos conscientes de ello por lo normalizado, pues que también lo tenemos. Entonces, la autoestima va a interferir en todo esto, en lo que aceptamos o no, en los límites que ponemos o no. En todas estas relaciones ella está presente, por eso está presente en nuestro día a día. No es algo que vaya por su parte, o que camine sola, sino que influye en cómo caminamos en todo lo demás. Y también interfiere en la relación con la familia, a pesar de que es en esa cuna donde pues de inicio se gesta toda esta autoestima, donde tenemos la primera semilla para construir una autoestima sólida o una autoestima con fisuras que se irán manifestando a lo largo de nuestra vida si no las cuidamos y si no las curamos, si no las sanamos, pues la familia sigue siendo ese lugar, la relación con la familia sigue siendo un poco ese lugar donde la autoestima como aliada o como detonante se manifiesta con más fuerza. ¿Por qué? Porque aquí de tu autoestima, de tu amor propio, depende ese lugar que ocupas, de cómo ves ese lugar que tú ocupas en la familia, cómo te sientes en ella, si sientes que te valoran, si sientes que te validan, que te autoexigen, que nunca es suficiente lo que haces, la desprotección que sientes, todo esto, aquí, la autoestima es protagonista también. El amor propio también es protagonista, ¿vale? Y en la relación que mantienes contigo misma, por supuesto, también interfiere la autoestima, ¿no? Porque hablamos de que es una construcción interna.
Entonces, no solo tiene que ver con la parte física, sino que tiene que ver con cómo te sientes contigo, cómo estás contigo misma. ¿Te sientes bien estando sola contigo misma, con tus espacios con tus espacios, mejor dicho? Hay silencio, hay ruido mental, hay esa paz mental. ¿Cómo gestionas todas esas situaciones de tu vida? ¿Cómo gestionas tus propias emociones? ¿Cómo te cuidas? El autocuidado, cómo te tratas, cómo te valoras, cómo te castigas. En todo esto, la autoestima tiene un papel fundamental, porque es que la autoestima, el amor propio, son un medio, un puente de comunicación, de lo más interno a lo más externo. Entonces, aquí nosotras podemos ver, analizando nuestro contexto, en qué punto está nuestra autoestima, desde dónde la manifestamos, dónde está fortalecida y dónde está más vulnerable. En general, todas las mujeres tenemos que trabajar nuestra autoestima porque es una herida de base que traemos históricamente, ancestralmente y que por supuesto también traemos de la actualidad. Otro punto importantísimo a entender es que existen cientos de creencias, cientos de construcciones sociales y familiares, etcétera, que interfieren e interactúan en esa construcción del amor propio, en esa construcción de la autoestima, que van a interactuar dentro de ti. Y es por eso que os digo que la autoestima no es un escaparate, sino que es algo muy profundo, algo en lo que hay que trabajar. ¿Por qué? Pues fijaros, porque se vende la autoestima como un destino final al que llegar. Es casi como la felicidad, ¿no? La autoestima se vende como ese destino final, pero es que la autoestima no es un destino final, es un camino. Y en todo camino, para llegar a diferentes paradas, hay que caminar por él. Y caminar por el camino de la autoestima implica sanar, cuidar, curar, sentir, estar, ser. En todo eso, la autoestima juega un papel fundamental. Esa construcción es un papel primordial. Entonces aquí viene otro punto importantísimo, que es cómo se relaciona la autoestima, cómo se relaciona el amor propio, primero con nuestra salud emocional. Pues fijaros, si en todas estas relaciones que hemos mencionado anteriormente no nos sentimos bien, si existe ese problema de autoestima, que la mayoría lo existe, y es algo en lo que hay que caminar, pues habitualmente eh, existe la tendencia a, primero, tener una visión sobre ti misma basada en creencias y roles sociales, en creencias familiares, en exigencias, en aquello que tú crees que debes hacer o que te es impuesto a hacer, no en aquello que tú quieres o sientes que debes hacer. ¿Vale? Aquí ya tenemos el primer punto en el cual nuestra autoestima y nuestro amor propio ya está interfiriendo en nuestra parte emocional. ¿Por qué? Porque es que si yo siento, si yo vivo, mejor dicho, rodeada y transitando por todas estas creencias, estos roles sociales que están impuestos a la mujer, obviamente voy a generar una cascada de emociones que va a ser negativa, de esas que catalogamos como negativas. Y como normalmente no suele ser algo puntual, sino que suele ser algo que se prolonga en el tiempo, pues también acaba por generándose un patrón emocional recurrente. Y este patrón emocional recurrente, junto con esta cascada negativa de emociones que generamos hacia nosotras, pues también va a interferir en la conexión o desconexión, perdón, que tenemos sobre nosotras mismas, que normalmente es la desconexión. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque hemos aprendido a conocernos bajo el filtro de esas creencias, de esas imposiciones. Siempre os digo que hay una diferencia entre quien creemos que somos y quienes somos de verdad, porque quien creemos que somos viene de la mano de todas esas creencias, de todas esas heridas. Hay algo más profundo, ¿vale? Y nos lleva a desconectarnos de nuestra propia naturaleza, incluyendo de nuestros procesos fisiológicos, de nuestro útero, de nuestro equilibrio emocional. Y como sabemos, porque está por ahí en otro vídeo, que por favor, las que no lo habéis visto, os invito a que lo veáis para que entendáis más en profundidad de lo que os voy a hablar ahora. ¿Cómo interfiere toda esta autoestima? Hemos visto que interfiere negativamente en nuestro campo emocional. ¿Y cómo interfiere este campo emocional en nuestra salud femenina?
Tenéis por ahí un vídeo donde lo explico con más detalle, pero aquí solamente os hago el recordatorio de cuando yo estoy en una frecuencia en la que emocionalmente me siento mal, porque no me siento bien conmigo misma, porque no sé amarme de un modo libre, sino que exijo a los demás que me den aquello que yo no consigo darme o lo reclamo, ya sea de forma más o menos consciente, voy a generar constantemente estos patrones emocionales negativos recurrentes que me van a llevar a generar una cascada hormonal eh, en desequilibrio debido a todos estos desajustes endocrinos que se van a producir en el momento pues que yo empiezo a vibrar y a pensar y a sentir desde un punto negativo. ¿Cómo me va a afectar esto a mi salud femenina? Pues muy sencillo. Tenemos desde desajustes en el ciclo menstrual hasta dolores, eh, dolores en el útero, cólicos, dolores emocionales que se manifiestan en lo físico, un ciclo más irregular, estados de humor más volátiles, fluctuantes, hasta algo pues un poquito más serio, como puede ser pues los miomas, la endometriosis, los pólipos y un poquito infertilidad también, un poquito por aquí, ¿vale? Porque tenemos que recordar que toda esta cascada emocional negativa que desajusta nuestro sistema hormonal acaba por producirse este efecto en resonancia, ¿no? De los patrones emocionales en aquellas zonas pues, de nuestro cuerpo que realmente están ahí en la misma frecuencia y que tienen el mismo significado energéticamente hablando, ¿vale? Debemos entender algo que es muy importante y que casi siempre se nos olvida cuando hablamos de nosotras, y es que históricamente, ancestralmente, nuestra autoestima, nuestro amor propio, viene con heridas que necesitamos sanar. ¿Por qué? Porque el contexto ha sido de violencia, dureza, desvalorización, desde tratarnos como histéricas por nuestros propios procesos fisiológicos hasta ignorar nuestras necesidades, hasta no escucharnos. Entonces, por eso es tan importante el cuidado emocional, por eso es tan importante trabajar estas heridas que nos alejan de nosotras mismas, que nos hacen entrar en una rutina de relaciones, da igual que sean profesionales, interpersonales, etcétera, pues que nos alejan y que nos enferman lentamente. En primer lugar, haciéndonos sentir mal a nosotras mismas, haciéndonos sentir que no somos suficientes, que no valemos, que nosotras somos el problema. Y todo esto se va a manifestar en nuestro útero. Se va a manifestar en desequilibrios en nuestro sistema hormonal. Por eso os invito a que veáis la autoestima desde otra perspectiva, desde ese camino en el que hay que trabajar, desde esa cualidad, ese tesoro que tenemos, que hay que reconquistar, que hay que curar, que hay que crear de nuevo con bases sólidas. Y para aquellas que necesitéis y que busquéis ayuda para hacerlo, herramientas para hacerlo, para conoceros, pues os invito a que veáis mis libros, El cuidado del amor y Resignifica tus emociones, sana tus heridas, porque precisamente en los dos, pues os hablo de este amor propio, ¿no? De reconquistar, el cuidado del amor, de reconquistar este amor propio que no aprendimos y que construimos desde un lugar de herida, creyendo que hemos construido las bases y las bases están sobre una herida que no hemos sanado. Y por otro lado, pues bueno, creo que además en El rugido del amor es un libro muy sencillo donde os lo presento mediante relatos, donde os vais a ver reflejadas en los protagonistas y os doy un poco esas claves para moveros del lugar en el que estáis. Y por otro lado, resignifica tus emociones y sana tus heridas, pues vamos un poco más allá. Vamos al encuentro de esta frase que os decía, que es el eje principal del libro de que hay mucho más o que quieres mucho más de aquello que crees sobre ti, ¿no? No es, lo que tú conoces sobre ti está basado en creencias y hay algo más allá. Entonces vamos a hablar de todas esas creencias emocionales que nos alejan de nosotras, que nos desconectan
que nos alejan de nuestra naturaleza, que nos hacen enfermarnos y que nos hacen generar una cascada de patrones emocionales en los que nos enganchamos y que nos resulta muy difícil salir de ahí. Y entonces os presento esas dos herramientas que son muy potentes para que os podáis autoayudar de una forma muy sencilla para accionar cambios y moveros desde un lugar diferente, construyendo, sí, una base del amor propio y de la autoestima, pues desde un lugar seguro, desde un lugar saludable. Y para aquellas que queráis trabajar las heridas todavía más en profundidad, os invito a que os vengáis a consulta para que trabajemos juntas pues todas estas heridas que os han acompañado a lo largo de una vida, haciéndoos fluctuar en estados emocionales diversos y que de cierta forma yo uso mucho la expresión de que cuando no tenemos una buena autoestima y caminamos arrastrándola, pues parece que nos estrangula la vida, ¿no? Pues desde ahí trabajamos, desde esta libertad de ser vosotras mismas, desde saber quiénes sois, desde tener esta autoestima que os permita tener esas alas para volar. Y no me quiero despedir de vosotras sin antes recordaros que cuidar de ti, cuidar de cada una de vosotras es el acto de amor propio más revolucionario que vais a hacer en vuestra vida, porque vosotras sois lo más importante. Y ahora sí, me despido de vosotras hasta el próximo vídeo.